Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2018. El día de hoy contamos con la maestra Nancy Huitzil Tinajero, quien nos expondrá el tema Procesos seguros en la atención del paciente con lesiones por presión. A continuación, le cedemos la palabra. Buenos días. Las lesiones por presión desafortunadamente son un problema de salud pública al cual nos enfrentamos día a día. No nada más hablo en pacientes hospitalizados, desafortunadamente también en pacientes que se encuentran en casa. Bueno, este problema afecta a todos los individuos en cualquier fase de la enfermedad. Puede ser en un instante agudo o ya cuando el paciente lleva meses hospitalizado, semanas, etcétera. Podemos encontrarlo, en cualquier etapa, no es específica de los pacientes ni adultos mayores, ni pacientes que específicamente estén en unidades críticas, sino que es paciente que podemos encontrar en cualquiera. Debido a su fisiopatología, como sabemos, también es posible prevenirlas. En 15 minutos pueden empezar a formar esas zonas de isquemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Si nos estamos hablando que los podemos prevenir y dicen que cada 15 minutos, ¿qué intervención puedo yo hacer con estos pacientes? Movernos, ¿no? Ustedes se pueden empezar a acomodar en sus asientos y ya estamos previniendo una lesión. Para la enfermera Pam Hibbs, bueno, esto es de 1987, el mejor cuidado de las lesiones por presión o úlceras por presión es su prevención y cualquier esfuerzo debe ir fundamentalmente en esta línea, máximo cuando se ha estimado que al menos en el 95% son prevenibles. Desde ese entonces, que estamos hablando del siglo pasado, de hace 30 años específicamente, ella lo consideraba como una epidemia bajo las sábanas. ¿Por qué le daban este término? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a ver a un paciente, vamos a hablar específicamente en estado crítico? ¿Cómo lo encontramos? Acostado, boca arriba, ¿estamos de acuerdo? Decúbito dorsal en su 99% y cubierto. No sé si les ha tocado ver algún otro cuadro más frecuente. Generalmente es eso. No sabemos qué es lo que está pasando debajo de ese tendido excelente de cama que tiene el paciente. Yo lo estoy viendo la parte superficial. Yo como familiar, ¿cuándo me voy a imaginar que uno de mis familiares está desarrollando estas lesiones? Por eso ya lo nombraba como la epidemia bajo las sábanas. Voy a hablar de los procesos que nosotros llevamos en el Instituto de Nutrición. Básicamente esto surgió a partir del plan de trabajo de la Subdirección de Enfermería y el objetivo general del programa fue empoderar al personal de enfermería sobre la valoración del riesgo y la prevención oportuna del desarrollo de úlceras por presión, asimismo favorecer la promoción a la salud y disminución de la incidencia de úlceras por presión. Todo surgió parte del Plan Nacional de Desarrollo, que fue elaborado del 2007 al 2012, que nos hablaba de los servicios de salud tienen que ser eficientes. A su vez, partimos del Sistema Integral de Calidad en Salud, que es lo que busca elevar la calidad en la atención. Seguimos el Sistema Nacional de Indicadores de Salud, que habla propiamente del cumplimiento de ellos, es lo que es el programa INDICAS. De ahí tomamos el criterio 8, que es la atención de enfermería a los pacientes en hospitalización, y derivamos en la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Así es como ustedes lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Salud. Teclean específicamente INDICAS y les va a venir todo lo que es este programa. Respecto al proceso de atención que nosotros llevamos en el instituto, utilizamos principalmente como bases lo que es el indicador de calidad y los estándares de calidad recomendados por el Consejo de Salubridad. Respecto a los criterios hospitalarios para la prevención de úlceras por presión, seguimos tal cual el indicador de calidad. En primer término, lo que hacemos es valorar y registrar los factores de riesgo que predisponen al paciente para la aparición de úlceras por presión. ¿Por medio de qué lo hacemos? Utilizamos la escala de Braden. Como segundo punto, establecemos el plan de cuidados y ejecutamos las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo. Todo paciente que se detecta con riesgo, se tienen unas intervenciones específicas, que es lo que buscamos a partir del plan de trabajo de la clínica de heridas, estandarizar. Si bien todos sabemos que debemos prevenirlas, ¿por qué no hacemos las actividades que nos corresponden? El tercero es utilizar los elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión. En este caso, ver con qué recursos contamos en el instituto, ya sea material o algún equipo específico para la movilización de los pacientes.
Orientar al paciente y familiar sobre las formas de prevenir las úlceras por presión. No todos los pacientes están inconscientes cuando se encuentran hospitalizados. La mayoría afortunadamente cuenta con algún cuidador primario que también es quien nos puede fortalecer esa parte de la sensibilidad, tanto al paciente como al resto de la familia, para la prevención de las lesiones. Y por último, revalorar y ajustar de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados. No todos los pacientes se quedan con el mismo riesgo cuando ingresan al instituto. Posteriormente pasan al área a un área no tan crítica o a los servicios de hospitalización y tenemos que estar valorando continuamente. Puede ser que un paciente cuando llegue al instituto yo lo reciba y a mi valoración de Braden tengo un Braden de 9 puntos y posteriormente cuando lo vuelvo a encontrar en la sala de hospitalización el paciente ya se moviliza por sí solo. Entonces las indicaciones hacia el paciente y familia ya no van a ir dirigidas de igual manera como fue en el área crítica. Respecto a la atención de pacientes que ya presentan las lesiones por presión, seguimos 5 puntos principales también. Aunque el paciente ya haya desarrollado la lesión por presión, es importante seguir valorando el riesgo. ¿Por qué? Porque no nada más puede que desarrolle una. Como bien ese riesgo haya disminuido o bien el riesgo sigue latente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar el riesgo constantemente. Seguimos con la valoración propia de la herida, ya sabemos las dimensiones, características, tipo de tejido, etcétera. Y planificamos los cuidados e inicio de tratamiento de la herida. Nosotros nos basamos de igual manera en lo que es la terapia húmeda y hacemos también una valoración del estado nutricional y del manejo del dolor. ¿Por qué del manejo del dolor? Porque los pacientes en ocasiones ni siquiera permiten la valoración del personal. ¿Por qué? Porque les molesta, es algo traumático. Ya el hecho de que haya una pérdida de la integridad de la piel es doloroso para nosotros que estamos aparentemente sanos, imagínense para estos pacientes, que las condiciones no siempre son las ideales y la percepción lógicamente del proceso patológico no es el mismo en todos los pacientes. Y en su defecto, si requerimos que el paciente tenga una interconsulta por parte del servicio de nutriología clínica o bien por lo que tenemos que es la clínica del dolor. Como siguiente punto, ya que se le inició el tratamiento, la mayoría de los pacientes egresan del instituto a domicilio y se da educación al paciente y a la familia o cuidador primario para la prevención de lesiones por presión y asesorías. Hacemos 2 sesiones, ya que sabemos que el paciente se va a ir a casa, nos programamos con el cuidador primario. Sí es importante detectar quiénes van a ser, porque a veces capacitamos a 3 familiares y ninguno se va a hacer cargo del paciente. Y no es que seamos exigentes, simplemente que no vamos a hacer a este paciente pasar todo ese proceso de 1 hora en promedio que nos tardamos en la asesoría 3 veces. O vamos a dar información que al fin y al cabo se puede dar de una manera incorrecta con el resto de familiares, por eso buscamos que sea el cuidador primario. Si llega a ser algún paciente geriátrico, lo hacemos por medio del servicio de geriatría, específicamente en el área de trabajo social. La trabajadora nos ayuda a localizar a los cuidadores primarios, ya sea pacientes que se vayan a domicilio o que lleguen a egresar a algún tipo de casa de retiro, etcétera. Entonces nos canalizan con el trabajador que va a estar a cargo del paciente y así de una manera dar el tratamiento oportuno. Y mencionaba también, no nada más es la curación, es la prevención. De primera instancia, la asesoría la dividimos en 3 tiempos. Uno, les damos las directrices generales que nosotros utilizamos para la prevención de lesiones por presión en el instituto y posteriormente les enseñamos a hacer el procedimiento para la curación de la herida. Les enseñamos cómo colocar el material de terapia húmeda y lo que procuramos es que antes de que el paciente se vaya de alta, haga la reproducción práctica el familiar. El familiar lo va a curar o el cuidador primario y nosotros vamos a ver que el procedimiento esté realizándose de la manera óptima posible. En este caso, pues ya cumplimos con ese punto y le damos citas subsecuentes en la consulta externa. Y finalmente damos la evaluación de las intervenciones y la documentación en el expediente electrónico. Cada vez que yo valoro a un paciente con riesgo, con lesiones por presión, yo tengo que hacer un registro. Tenemos varios formatos en la clínica que se hace el llenado y posteriormente se hace el vaciado en el expediente electrónico del paciente, lo cual nos ampara ante cualquier situación. Sabemos que los casos legales pueden suscitarte en cualquier tipo de paciente, entonces es un respaldo de las intervenciones que yo estoy realizando en primer lugar, porque todo lo que no esté escrito es como si no estuviera hecho, aunque yo jure y perjure que lo hice, y en segundo lugar, tenemos ese respaldo de la atención que se le proporcionó. Respecto a los estándares de calidad, ¿cuáles son los que
con mayor frecuencia nosotros nos manejamos en la clínica de heridas. El primero, las competencias y educación del personal. ¿Por medio de qué? Damos clases de educación continua y la supervisión de los procesos. Si bien todos en la formación académica, específicamente en la licenciatura, ya llevamos un poquito de esta situación de seguridad, calidad en la atención del paciente y traemos los procedimientos que ya nos fundamentaron en la universidad, pues ¿qué tenemos que hacer? Ver que estos procedimientos se realicen de la manera adecuada y de igual manera enfocarlos ahora más a la seguridad que le vamos a proporcionar al paciente. En segunda línea, utilizamos la mejora de la calidad y seguridad del paciente. Aquí los líderes de enfermería, que en este caso pueden ser, no necesitan ser, específicamente jefes de servicio, puede ser cualquier persona interesada, pero que sepamos que tenga esa característica de liderar un equipo de trabajo, pueda hacerlo enfocado hacia la calidad, que tenga esa cultura. También esta parte del Comité para la Calidad y Seguridad del Paciente, hay grupos de trabajo en el instituto que ahorita tenemos que fortalecer un poquito más esa cuestión de calidad y la notificación de análisis de los eventos adversos. Como ustedes saben, las úlceras por presión se clasifican como un evento adverso. Y la estandarización de procesos. Eso es lo que buscamos. Sí, todos sabemos quizá valorar el riesgo, pero que todos lo hagamos de la misma manera, porque lleva un proceso, la escala no va a variar, nosotros tenemos que darle, entender y todos tenemos que realizarlo de la misma manera. Y aparte la curación de las heridas, tenemos que estandarizarla. Si bien yo doy el tratamiento, que todos mis compañeros sepan cómo se manejan esas lesiones. Y por último, la educación al paciente y familia. Aquí en este proceso, pues tiene que ser un proceso coordinado, eso es muy importante, lo que les comentaba, las 3 fases de las que nosotros realizamos en las asesorías, y el capacitador, o sea, quien de nosotros esté dando la asesoría, debe tener las competencias. Como bien cualquiera puede enseñarle al paciente a curar, pero no sabemos si sea una técnica adecuada o no, y si nos ha llegado a pasar desafortunadamente. Lo capacitan X personal y cuando el paciente llega a la consulta externa no aplica el material como debe ser, realiza la técnica en desorden, etcétera. Por eso sí debemos estar, la persona que se vaya a proporcionar la capacitación debe de estar con las competencias oportunas. Respecto a las acciones esenciales para la seguridad del paciente, pues nosotros cubrimos prácticamente con todas las acciones. Realizamos la identificación correcta del paciente con el nombre en la cabecera, la pulsera de identificación, número de registro, fecha de nacimiento y nombre completo. Realizamos la comunicación efectiva. Nosotros manejamos una carpeta de acciones en cada servicio como las indicaciones médicas y lo que hacemos es que yo le doy la información a la enfermera en ese momento que estamos dándole la atención a la lesión. Subsecuentemente ella tiene que confirmar que lo que yo le dije sea lo mismo que escribí en la hoja de acciones. Y así vamos fortaleciendo esa parte de la comunicación efectiva. Seguridad en el proceso de medicación, habla más de lo que es medicamentos de alto riesgo. Sin embargo, nosotros también aplicamos material de terapia húmeda, usamos antimicrobianos, hay pacientes que son alérgicos a los antimicrobianos. Entonces sí debemos tener ciertos cuidados en este tipo de situaciones. Seguridad en los procedimientos, básicamente lo usamos más cuando llegamos a desbridar algún tipo de lesiones. Los pacientes nos tienen que firmar un consentimiento de que están informados en ese momento del procedimiento que se les va a hacer y las posibles complicaciones. Reducción de riesgo de infecciones asociadas a la salud, básicamente usamos el lavado de manos para todo, los 5 momentos para la atención. Reducción del riesgo al paciente por caídas, pues también. Yo valoro a mi paciente, pero en la mayoría pacientes geriátricos, tengo que tener esas acciones bien en cuenta para que no vayamos a desencadenar algún evento. Y el registro de eventos adversos, todos los pacientes que desarrollan lesiones por presión se documentan en el expediente electrónico. Y pues básicamente fortalecer lo que es la cultura de seguridad en ellos. Voy a hablarles, para terminar, del programa que implementamos este año para la prevención de lesiones por presión en el servicio de urgencias. Específicamente en el servicio de urgencias, ¿por qué? Porque al realizar el primer programa de prevención, que fue en el año 2014, más adelante viene la diapositiva, detectamos que hubo un aumento, que es el servicio que cuenta con una incidencia mayor, porque es el primer filtro de atención del instituto. Y si ustedes saben, el Instituto de Nutrición es un instituto de medicina interna que aparte atiende pacientes en la etapa adulta, únicamente en su mayoría pacientes adultos maduros y adultos mayores. En este caso, pues una población altamente en riesgo. Los días de estancia que nos maneja el archivo clínico en promedio en el instituto son de 11 y en las áreas críticas de 7 en promedio. Si es una estancia prolongada, a diferencia de algunos otros instituciones.
El objetivo que tuvimos fue de igual manera fortalecer las competencias para implementar cuidados seguros y efectivos, orientados en este caso nada más a la prevención de eventos adversos que son las lesiones por presión y con el fin de prevenir y disminuir la incidencia, como les comentaba. Partimos de la medición basal que el Servicio de Urgencias reportó en el año 2015 un 13% de la incidencia general del instituto y un 13.5% en el año 2016. A partir de ello, pues todas estas lesiones fueron desarrolladas en pacientes con riesgo de acuerdo a la valoración con la escala de Braden. En promedio, los días de desarrollo que tardaban los pacientes era de 5 y el grado 2 fue el más frecuente, así como en las zonas anatómicas de coxis seguido de los talones. ¿Qué les comentaba con la primera diapositiva? ¿Cómo encontramos al paciente? Decúbito dorsal. Si ustedes están en decúbito dorsal, ¿en qué zona se hace mayor presión? Coxis, glúteo, sacro y talones. ¿Estamos de acuerdo? Todo nos coincide con lo que menciona la bibliografía. Y el grado 2, ¿por qué? Porque ya cuando se ve la pérdida de la integridad de la piel es cuando empezamos a darnos cuenta que ya es una lesión. Si yo nada más veo la zona enrojecida, está íntegra la piel, ¿no? Entonces, como que qué importancia en ocasiones no se le da a ese daño que ya empieza a tener el paciente. Utilizamos el modelo pedagógico de aprendizaje basado en problemas. Lo centramos mucho en incluir la reflexión para que se mire la realidad, llevando los temas de análisis a la formulación de preguntas. ¿Qué harías tú si tu familiar fuera el que estuviera hospitalizado? Eso se les preguntó a los compañeros en el servicio de urgencias. ¿A ti te gustaría que se fuera con una úlcera? Y de repente ya empiezas como que a procesar, ¿no? Un poquito eso que tiene razón, es algo, pues no es normal, no está bien que el paciente tenga una lesión que se pudo prevenir hasta en un 95%. Si bien sabemos que hay pacientes que desde el ingreso no se pueden movilizar por el estado hemodinámico, no todos los pacientes llegan en esas condiciones. Esto partió del Plan Estratégico de la Subdirección de Enfermería, María Dolores Rodríguez Ramírez, que termina este año. A partir de ahí surgió el Plan de Trabajo de la Clínica de Heridas y Ostomías, el Programa de Prevención de Úlceras por Presión en Pacientes Hospitalizados en el 2014, que fue cuando se incluyó la escala de Braden para las valoraciones, y partimos para el Programa de Prevención en Pacientes Hospitalizados en Urgencias de este año. La metodología fue básicamente en 5 pasos. El primero fue la sensibilización del programa con el personal, que es lo que les comentaba. Se tuvo pláticas con el turno matutino, vespertino y la jornada acumulada solo del servicio de urgencias. Desafortunadamente, por condiciones laborales no pudimos abarcar todavía el turno nocturno, pero es la siguiente fase. También se incluyó no nada más a los profesionales de enfermería, también a los auxiliares y al personal de camillería. ¿Por qué a los compañeros auxiliares? Aunque bien en hospitalización trabajamos de cuidado integral, en las áreas críticas todavía hay apoyo de los compañeros auxiliares para realizar las actividades básicas para el aseo del paciente. En este caso es importante que ellos que están en ese momento haciendo la valoración integral cuando están bañando, porque para eso sirve el baño, para que nosotros valoramos en su totalidad a los pacientes, ellos nos puedan notificar si hay algún paciente que presenta alguna alteración cutánea. Y a los camilleros, pues por ende, ¿no? Porque son los que nos van a ayudar para la movilización de los pacientes. En segundo término, impartimos varias clases. La primera únicamente de la escala de Braden, descripción de cada uno de los ítems. La segunda fue enfocada a las directrices para la prevención de las lesiones por presión. Y por último, consideramos importante una clase para el diagnóstico diferencial de las heridas. ¿De qué heridas hablamos más? Heridas por pie diabético, que son lo que más nos encontramos en el instituto. Úlceras venosas y arteriales, que muchas veces las llegan a confundir con úlceras por presión y se les dan tratamientos no adecuados. Y pues algunos pacientes que llegan con zonas de datos de hipoperfusión, etcétera, pues ya tenemos como que hay complicaciones para el diagnóstico oportuno y tratamiento de las lesiones que sí sean por presión. En el tercer punto realizamos un acompañamiento. Durante el primer mes, de lunes a domingo, estuvimos con cada uno de los compañeros del servicio de urgencias valorando a todos los pacientes. En conjunto hacíamos la valoración de la escala de Braden. Ellos empezaban posteriormente a la descripción del ítem, qué puntaje le iban a dar y lo confirmábamos. También se les entregó una tarjeta muy pequeña que pueden colgar en su credencial, donde vienen las directrices y la escala de Braden que nosotros tenemos en el instituto. Aparte se les colocó una hoja en cada uno de los corchos que hay en los sectores de enfermería, donde pueden ver la escala si es que se llegara a perder o a olvidar la que se les dio individual. Y también se les colocó la escala en la computadora,
porque la hoja electrónica, con esto de que todo el día tengo que hacer el registro en la hoja electrónica, etcétera, pues no había como, no tengo conocimiento de la escala o no tengo cómo acercarme a ella. Entonces se trató de buscar por estas 3 fases. Y pues como les comentaba, de lunes a domingo, turno matutino, turno vespertino y la jornada acumulada. Como cuarto punto, pues realizamos ya la valoración del paciente en conjunto, ya no nada más del riesgo, sino en general para detectar. Se hace una valoración por patrones funcionales y ya ahí detectamos las áreas que están con mayor riesgo. Con cada enfermero de igual manera, de lunes a domingo, eso se realizó el segundo y tercer mes, y posterior a la detección del riesgo, pues iniciamos con medidas preventivas y la evaluación de las intervenciones diario. Quiero comentarles que esta es nuestra área de ingreso, este es RCP, el primer filtro de atención a los pacientes. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Se dan cuenta? Es una camilla. El paciente llega inestable, lo atienden, ya el paciente se encuentra un poco pues en mejores condiciones para trasladar o ya sea a un área crítica, en este caso la terapia intensiva o el servicio de urgencias, la unidad crítica, o para el área de hospitalización. Y ya a partir de este momento la enfermera, ya que lo estabilizó hemodinámicamente con el equipo médico, valora si el paciente requiere o no alguna superficie especial para el manejo de presión o algún apósito específico para este caso. Y ya con base a eso se realizó un stock también, tuvimos que hacer un stock de estas superficies para el manejo de presión en el servicio de urgencias. En cuanto el camillero lo traslada al servicio en el que se vaya a encontrar, si el paciente está en riesgo, se le coloca desde un inicio, en este caso, el colchón de presión alterno. Si llegara a requerir algún tipo de apósitos, hidrocelulares, etcétera, se lo solicitamos a su familiar desde que el paciente es trasladado al área en la que va a permanecer por un poco más de tiempo. Y la verdad, tuvimos buenos resultados. Nosotros utilizamos estas directrices para la prevención de las úlceras por presión, son 4, el primero el aso y secado de la piel, de acuerdo al protocolo institucional porque usamos lo que es el baño seco, la segunda la lubricación de la piel diario o por razón necesaria, y tercera tenemos los dispositivos estáticos, que en este caso son unas almohadillas, que colocamos 2 horas por 1 hora de descanso durante las 24 horas, si es que el paciente no requiere en ese momento la valoración, la superficie especial para el manejo de presión, como el colchón de presión alterna, o pues vemos que va a ser lo más funcional para él en este momento. Y por último hablamos de los cambios de posición al paciente, cada 2 horas, máximo cada 3 o 4 de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Y la quinta etapa, que es donde estamos actualmente, es la aplicación de la cédula de supervisión para la prevención de UPP en pacientes hospitalizados. Le iniciamos aplicando nosotros como profesionales de la clínica de heridas y subsecuentemente se va a capacitar a las enfermeras jefes de servicio, para que cuando realicen la supervisión vayan viendo qué puntos son los que se van a evaluar. Es la cédula que manejamos, habla básicamente de las directrices que yo les acabo de mencionar y si hay alguna observación extra. Finalmente, quiero mostrarles la primera etapa, los resultados que obtuvimos. En el mes de marzo, esto es de frecuencia nada más, detectamos 6 pacientes que desarrollaron úlceras por presión, en abril 7, en mayo 7. Aquí sí nos desalentamos un poco de ver qué estaba pasando, por qué no disminuyen. Y pasando a junio, se ve la disminución drástica. Estos pacientes en total desarrollaron 12 úlceras por presión. De estos 4 meses, 12 úlceras por presión de 60 que estábamos manejando. O sea, sí es una reducción considerable y únicamente con medidas de prevención. Yo sé que nos interesa mucho la cuestión de curar, eso es novedoso, ¿no? Ver algo más, pero cuando en verdad uno tiene pacientes que han desarrollado estas lesiones, lo que menos quieren es estarlos curando. Por experiencia propia, es mejor la prevención, porque es bastante desagradable a la vista del paciente, a la vista de los familiares, tener que estar tratando una lesión que sí se pudo prevenir. Yo ya lo sé, hay pacientes en los cuales no, pero en su mayoría, y en su mayoría en realidad las podemos prevenir. Ya para terminar, quiero dejarles una frase que nos ha servido bastante a manera institucional. El trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente común lograr resultados sobresalientes. Les presento al equipo de la Clínica de Heridas del Instituto Nacional de Nutrición. Muchísimas gracias por su atención.